Un multimillonario regresa temprano a su lujosa mansión en el corazón de Polanco, solo para encontrarse con un silencio sepulcral que hiela la sangre, un silencio que precede al caos más absoluto. En el cuarto de juegos de su pequeña hija, descubre una escena sacada de una pesadilla. La joven niñera, Elena, yace inconsciente en el suelo, pálida como un fantasma. A su lado, la niña, Valentina, ruega por ayuda, sus lágrimas bañando el rostro inmóvil de la empleada. Lo que los médicos revelan en el hospital horas después no es un simple mareo, es una verdad devastadora que hace añicos todas las certezas que Alejandro Garza tenía sobre su esposa y su propia familia. Detrás de ese desmayo se oculta una trama de crueldad inimaginable y traición profunda, exponiendo el lado más oscuro y podrido que se escondía bajo el lujo de la mansión. El cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto por una capa densa de nubes grises aquella tarde de martes. Una tarde que parecía destinada a ser ordinaria. Alejandro Garza miraba la lluvia inminente desde la ventana panorámica de su oficina en el piso 40 de una de las torres más imponentes de Avenida Reforma. A sus 45 años, Alejandro había construido un imperio. Lo que comenzó como una pequeña destilería familiar en Jalisco se había convertido en Imperio Garza, una de las marcas de tequila y agave más reconocidas y exportadas del mundo. Era un hombre hecho a sí mismo, respetado por su astucia en los negocios y temido por su implacable ética de trabajo. Sin embargo, mientras ajustaba su corbata de seda italiana, un suspiro profundo escapó de sus labios. Algo no estaba bien. Llevaba semanas, quizás meses, sintiendo una inquietud inexplicable que se aferraba a él como una sombra. Era una sensación persistente en la boca del estómago, un presentimiento oscuro que lo acompañaba diariamente, susurrándole que debía prestar más atención a lo que sucedía dentro de las paredes de su propia casa. Había trabajado sin descanso para construir esa vida perfecta, esa fachada de éxito y felicidad que todos admiraban. Pero ahora, esa misma fachada comenzaba a mostrar grietas imperceptibles, y él era el único que parecía notarlas, o quizás el único que comenzaba a temer lo que encontraría si miraba demasiado de cerca. El éxito lo había cegado, lo había alejado, y ahora el precio de esa ceguera estaba a punto de serle cobrado. La mansión en Polanco era la materialización de todos sus sueños, un monumento de mármol y cristal construido con el sudor de décadas de trabajo implacable. Allí vivía con su esposa, Sofía, una exactriz de 35 años cuya belleza fría y distante era portada frecuente de revistas de sociedad. Y allí vivía su hija, Valentina, de apenas 3 años, el único y verdadero tesoro de su vida, la única luz que parecía penetrar la creciente frialdad de su hogar. La vida en la mansión era opulenta, llena de lujos y comodidades que el dinero podía comprar, pero carente de la calidez que Alejandro vagamente recordaba de su propia infancia humilde. Era un escenario perfecto, pero los actores parecían haber olvidado sus líneas de afecto. Para completar la rutina familiar, contaban con la ayuda de Elena Sánchez. Elena era una mujer de 30 años, venida del interior de Oaxaca, con una mirada dulce y un carácter trabajador que la habían hecho indispensable. Llevaba casi 2 años trabajando como empleada doméstica y niñera en la residencia. Era ella quien realmente cuidaba de Valentina, quien conocía sus miedos nocturnos y sus comidas favoritas. Alejandro confiaba en ella implícitamente, quizás más de lo que confiaba en su propia esposa, aunque nunca se lo había admitido a sí mismo. Elena era una presencia silenciosa, pero vital en ese hogar. Un pilar que, sin que Alejandro lo supiera, estaba a punto de derrumbarse. «Señor Garza, la reunión con los inversionistas asiáticos comienza en 15 minutos», informó Gabriela, su eficiente secretaria, a través de la puerta entreabierta.
Alejandro asintió distraídamente, sus ojos todavía fijos en el cielo gris plomizo. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas tímidas, luego en cascadas furiosas contra los vidrios blindados de la torre. En un impulso que no pudo explicar, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Gabriela, llama al personal y cancela todo. Diles que tuve una emergencia familiar. Reagenda para mañana, a la misma hora. La sorpresa en el rostro de su secretaria fue evidente, pero él no. Estaba de humor para explicaciones. Gabriela lo miró perpleja. En los 10 años que trabajaba para él, Alejandro Garza nunca había cancelado una reunión con inversionistas importantes, y menos con tan poca antelación. Era conocido por su disciplina férrea, por poner el trabajo por encima de todo, incluso de su propia salud. ¿Sucedió algo grave, señor? ¿La señora Sofía está bien? ¿O la niña?, preguntó ella, su preocupación genuina. Alejandro sacudió la cabeza, pasándose una mano por el cabello. No lo sé, Gabriela. Honestamente, no lo sé. Pero necesito ir a casa, ahora mismo. No podía explicar la urgencia que sentía. Era una fuerza irracional que tiraba de él, una alarma silenciosa que solo él podía oír. El trayecto desde Reforma hasta Polanco fue una tortura de tráfico y ansiedad. Los 30 minutos que normalmente tomaba se convirtieron en 1 hora, tiempo suficiente para que Alejandro reflexionara sobre los últimos meses. Sofía estaba diferente, más distante, más absorta. En su teléfono y en sus compromisos sociales había un brillo frío en su mirada que él ya no reconocía, una impaciencia constante hacia él y, lo que era más preocupante, hacia Valentina. Las cenas familiares, antes escasas pero cordiales, se habían vuelto silenciosas, llenas de tensión, interrumpidas solo por las risas ocasionales de Valentina y los intentos de Elena por entretenerla. La frialdad de Sofía era un malestar creciente en la casa. Mientras el coche avanzaba a vuelta de rueda, sus pensamientos se desviaron hacia Elena. Ahora que lo pensaba, ella también había cambiado. Recordó haberla visto la semana anterior en la cocina y le sorprendió lo delgada que estaba. Parecía marchitarse como una flor sin agua, más pálida de lo habitual, con ojeras profundas que su sonrisa forzada no lograba ocultar. Cuando le preguntó si se sentía bien, ella simplemente asintió y murmuró algo sobre el cansancio, desviando la mirada. Él, absorto en sus propios problemas de negocios, lo había dejado pasar. La culpa comenzó a roerle la conciencia. ¿Había estado ignorando señales obvias? Cuando el chofer finalmente se detuvo frente al majestuoso portón de la mansión, Alejandro lo despidió y decidió entrar solo. Fue una decisión impulsiva, un deseo de entrar sin anunciarse, de sorprender lo que fuera que estuviera sucediendo. La mansión estaba sumida en un silencio perturbador. No se oía el sonido de las ollas en la cocina, ni la televisión encendida en la sala de estar, ni las canciones infantiles que Valentina tanto adoraba y que Elena solía ponerle. Solo silencio, un silencio pesado, antinatural. Y entonces, como una cuchilla cortando el aire, un llanto desesperado resonó desde el piso de arriba, atravesando la quietud opresiva. La sangre de Alejandro se heló en sus venas. Reconoció la voz de su hija al instante. No era un llanto de berrinche o de quien busca atención. Era un llanto de puro terror, un lamento de angustia de alguien que implora por ayuda. Subió las escaleras de mármol de 3 en 3 escalones, su corazón martillando contra sus costillas, siguiendo el sonido angustiado que provenía del cuarto de juegos de Valentina. Cada segundo se sentía como una eternidad, su mente imaginando los peores escenarios posibles, un accidente, un intruso. Pero la realidad que estaba a punto de encontrar era peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Al abrir violentamente la puerta, se encontró con una escena que quedaría grabada en su memoria para
Siempre. Elena estaba caída en el suelo, pálida como la cera, sus labios resecos y azulados, los ojos cerrados. Parecía sin vida. Valentina, su pequeña hija, estaba arrodillada junto a ella, sacudiendo el cuerpo inerte de la empleada con sus manitas delicadas, su rostro enrojecido y bañado en lágrimas espesas. «Tía, despierta. Por favor, no te vayas, tía Elena», sollozaba la niña, su voz rota por el pánico. Por un instante, Alejandro quedó paralizado en el umbral, incapaz de procesar el horror de lo que veía. Fue la mirada suplicante de Valentina la que lo trajo de vuelta a la realidad. «Papi, papi, llegaste. La tía Eli no despierta. Haz que despierte», gritó, corriendo hacia él. En segundos, Alejandro estaba al lado de Elena, colocando sus dedos en el cuello de la joven. Verificó su respiración. Era débil, casi imperceptible. Su pulso era un hilo frágil. Su piel estaba terriblemente fría, como si toda la vida hubiera sido drenada de su cuerpo. Con manos temblorosas, sacó su celular y marcó el número de emergencias, gritando su dirección y la condición de la paciente al operador. Mientras esperaba la ambulancia, abrazó a Valentina, que no paraba de llorar, aferrada a su cuello. «La tía Eli va a estar bien, hija. Te prometo que vamos a cuidarla», dijo, aunque sus propias palabras sonaban huecas ante la gravedad de la situación. La niña sorbió por la nariz, sus ojitos hinchados de tanto llorar. «Ella no comió su lanchito hoy, papi. Yo le di mi galleta, pero dijo que le dolía la pancita y que mami se enojaría si la veía comiendo». Aquellas palabras inocentes hicieron que Alejandro frunciera el ceño. ¿Por qué Elena no habría comido? La despensa siempre estaba abastecida. ¿Y por qué Sofía se enojaría? Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos actuaron con rapidez profesional. Colocaron una máscara de oxígeno en el rostro de Elena y la trasladaron a la camilla con un cuidado experto. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con ojos compasivos, jaló a Alejandro hacia un lado mientras los otros llevaban a Elena hacia la ambulancia. «Señor, ¿cuánto tiempo lleva así?», preguntó. «No lo sé. Acabo de llegar a casa y la encontré desmayada. Mi hija estaba con ella». El paramédico asintió, su rostro serio. «¿Tiene alguna condición médica conocida? Diabetes, presión baja, alergias». Alejandro sacudió la cabeza, sintiendo una oleada de vergüenza. Se dio cuenta, con un golpe sordo de realidad, de que no sabía absolutamente nada sobre la mujer que cuidaba de su casa y, más importante, de su hija. «No sé, ella nunca mencionó nada. Siempre ha sido muy reservada», admitió. El paramédico asintió sin juzgarlo, aunque Alejandro sintió el peso de su propia negligencia. «Vamos a llevarla al Hospital Español. Es lo más cercano y tienen buena unidad de cuidados. Puede acompañarnos si lo desea, señor». Alejandro miró a Valentina, que observaba asustada a los hombres llevarse a su tía Eli. «Necesito unos minutos. Tengo que conseguir quién se quede. Con mi hija. Iré en mi coche, los sigo», dijo Alejandro. Inmediatamente llamó a doña Carmen, una amable señora que vivía en la casa de al lado y que ocasionalmente cuidaba de Valentina cuando era necesario. Ella llegó en menos de 15 minutos, un tiempo que Alejandro usó para calmar a su hija y cambiarle la ropa, que estaba mojada de lágrimas. «Mari, la abue Carmen se quedará contigo mientras papá va a ver cómo está la tía Eli. Todo estará bien. ¿De acuerdo?». La niña asintió gravemente, sus ojos aún húmedos. «Tráela de vuelta, papi. ¿Lo prometes?». El nudo en la garganta de Alejandro se apretó. «Lo prometo, mi amor». En el camino al hospital, Alejandro intentó llamar a Sofía varias veces. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Esto era extremadamente extraño. Sofía había mencionado que pasaría el día en un spa de lujo en Las Lomas con unas amigas, pero siempre mantenía el teléfono cerca. Era una extensión de su brazo. Que no contestara en una situación como esta, o
Que simplemente tuviera el teléfono apagado disparó otra alarma en la mente de Alejandro. La inquietud que había sentido toda la mañana se estaba transformando en un miedo frío y concreto. Algo estaba profundamente mal en su vida. El Hospital Español era un hervidero de actividad controlada. Cuando Alejandro llegó a la sala de urgencias, se identificó como el empleador de Elena Sánchez y fue informado de que la estaban estabilizando y realizándole una batería de exámenes. Una hora se convirtió en dos. 2 horas se sintieron como un día entero. Finalmente, una doctora de apariencia seria, identificada por su gafete como la doctora Isabel Herrera, lo llamó a una sala privada. La expresión en el rostro de la doctora no auguraba nada bueno. Señor Garza, soy la doctora Herrera, responsable del caso de la señorita Sánchez. Necesito hacerle algunas preguntas importantes. Alejandro asintió, la aprensión creciendo en su pecho como una marea oscura. La paciente está estable por ahora, pero llegó en estado crítico, señor Garza. Crítico, repitió la doctora enfatizando la palabra. Presenta un cuadro de desnutrición severa, deshidratación avanzada e hipoglucemia aguda. Su cuerpo está francamente en estado de inanición. Es como si no se hubiera alimentado adecuadamente en semanas, quizás meses. Las palabras de la médica lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Eso no es posible. Doctora, no tiene sentido. Elena trabaja en mi casa, donde la comida nunca falta. Ella misma prepara las comidas de mi familia. La doctora Herrera lo observó con una intensidad clínica, como si buscara señales de mentira en su rostro. Señor Garza, entiendo su confusión, pero los análisis de sangre no mienten. Sus niveles de electrolitos están peligrosamente bajos. Sus reservas de grasa son casi inexistentes. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana. Esto es un abuso prolongado. Alejandro se pasó las manos por la cara. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera bajo su propio techo? ¿Acaso Elena tenía un problema, una enfermedad que ocultaba? Pero las palabras de Valentina resonaron. Mami se enojaría si la veía comiendo. Señor Garza, también detectamos algo más durante los exámenes iniciales, continuó la doctora, su voz bajando un tono, volviéndose más grave. La paciente está embarazada. Tiene aproximadamente 2 meses de gestación. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Alejandro. ¿Embarazada? ¿Elena? ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo no había percibido nada? No, yo no sabía. Ella no comentó nada. Absolutamente nada. La vergüenza que sentía se intensificó. No solo era un empleador negligente, sino que no tenía idea de los eventos más importantes en la vida de la persona que cuidaba a su hija. Lo que nos preocupa, señor Garza, es que en el estado en que se encuentra, tanto ella como el bebé están en un riesgo extremo, explicó la doctora Herrera, su tono ahora teñido de una sutil acusación. Necesitamos entender cómo una empleada que trabaja a tiempo completo en una residencia de Polanco, en una casa que asumimos está llena de recursos, llega a este punto de desnutrición. Esto no es normal. La ley nos obliga a hacer preguntas e incluso a notificar a las autoridades si sospechamos de abuso o negligencia grave. El tono acusatorio era sutil, pero estaba allí. Alejandro sintió su rostro arder. Doctora, le juro que no tenía idea. Le juro por la vida de mi hija, dijo, su voz temblando de una mezcla de rabia y culpa. Elena siempre pareció bien, al menos hasta hace unas semanas que la noté más pálida. Pero en mi casa hay comida en abundancia. Ella misma prepara las comidas para mi familia. La pregunta simple de la doctora lo dejó sin respuesta. Prepara la comida, señor Garza. ¿Pero ella come junto a ustedes? ¿Usted la ve comer? Él realmente no lo sabía. En las raras ocasiones en que almorzaba en casa, comía solo o con Valentina.
Los fines de semana, cuando la familia se reunía, Elena siempre estaba ocupada en la cocina sirviendo, nunca sentada con ellos. Mientras digería aquella información perturbadora, la puerta de la sala se abrió y una enfermera apareció con expresión urgente. «Doctora, disculpe la interrupción. La paciente del 114, la señorita Sánchez, acaba de despertar. Está extremadamente agitada. Está pidiendo hablar con el señor Garza inmediatamente». La enfermera vaciló, mirando de reojo a Alejandro. «Dice que es cuestión de vida o muerte. Dice que su hija está en peligro». Esta última frase hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. La doctora Herrera se levantó de un salto. «Vamos para allá, pero solo 5 minutos, señor Garza. Necesita descansar». Encontraron a Elena semirecostada en la cama del hospital. Una aguja de suero intravenoso presa en su brazo esquelético. Al ver a Alejandro, sus ojos se llenaron de lágrimas y de un pánico desgarrador. La médica y la enfermera se apartaron discretamente, dándoles un momento de privacidad. «Señor, Alejandro». Su voz era apenas un susurro ronco, quebrado por la debilidad. «Valentina, ¿está bien? ¿Está a salvo?» El corazón de él se apretó. Incluso en ese estado, al borde de la muerte, su primera preocupación era su hija. «Sí, Elena, está segura. Está con doña Carmen, la vecina. Está muy preocupada por ti». Un sollozo seco escapó de la garganta reseca de Elena. «Es un ángel. Ella siempre compartía su lanchito conmigo, a escondidas». Aquellas palabras cayeron como una bomba sobre Alejandro. «¿A escondidas? Elena, ¿por qué necesitabas comer a escondidas? Mi casa tiene comida para todos. ¿Qué está pasando?». Los ojos de ella se abrieron de par en par con pánico, como si hubiera hablado de más. No puedo», murmuró, desviando la mirada hacia la puerta, aterrada. Alejandro se acercó, tomando suavemente la mano frágil y helada de ella. «Elena, mírame. Estás a salvo aquí, te lo juro, pero necesito que me digas la verdad. ¿Qué está sucediendo en mi casa que yo no estoy viendo?». Elena cerró los ojos, las lágrimas escurriendo silenciosamente por sus mejillas hundidas. «Señor Alejandro, tengo miedo, tanto miedo», susurró. «¿Miedo de qué? ¿De quién?», insistió él. Ella tragó saliva, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. De la señora Sofía y de su hermano. Ellos me están haciendo cosas terribles, cosas que usted no puede imaginar». El sangre de Alejandro se congeló por completo. «¿Mateo? El hermano de Sofía, que también trabajaba como chofer ocasional de la familia. ¿Qué tipo de cosas?». Elena miró a su alrededor como si temiera ser escuchada, incluso allí. «Hay un diario», susurró, su voz apenas audible, «debajo de la cama de Valentina, en una caja de zapatos vieja. Lo escondí allí porque es el único lugar en toda la casa donde su esposa nunca busca. Ella nunca entra al cuarto de la niña si no es necesario». Hizo una pausa para respirar. El esfuerzo era visible. «Por favor, léalo. Todo está ahí. Desde el primer día. Todo lo que me hizo, todo lo que me dijo, está todo escrito». La urgencia en su voz era desesperada. Alejandro la escuchaba, paralizado por el horror que empezaba a dibujarse en su mente. «Y hay más», continuó Elena, sus ojos suplicantes. «Instalé cámaras con mis últimos ahorros. Compré cámaras pequeñas por internet». Alejandro la miró, incrédulo. «¿Cámaras?». «Sí, tenía que hacerlo. Nadie me creería. Hay una escondida en el osito de peluche grande, el que está en la repisa del cuarto de Valentina. Hay otra en la planta artificial de la sala, junto al televisor, y otra detrás del portarretrato de la familia en el pasillo del segundo piso. Por favor, vea las grabaciones, vea lo que me hacen cuando usted no está. Yo no estoy inventando nada. ¡Se lo juro!». La enfermera regresó en ese momento, indicando con firmeza que el tiempo se había acabado. «Señorita Sánchez, necesita descansar ahora». Antes de que Alejandro pudiera procesar la avalancha de información que acababa de recibir,
Elena apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Por favor, señor, créame, yo solo quería proteger a su hija. Ella también corre peligro con esa mujer. Cuando la vio cerrar los ojos, exhausta por el esfuerzo de hablar, Alejandro sintió que acababa de abrir una puerta a un universo paralelo, uno donde su vida perfecta era solo una fachada para horrores que sucedían justo debajo de su nariz. Salió del hospital con el corazón pesado y la mente en un torbellino absoluto. Una certeza lo acompañaba. Necesitaba encontrar ese diario y esas cámaras. Necesitaba descubrir qué secretos sombríos guardaba su propia casa mientras él estaba ocupado construyendo imperios de agave lejos de allí. El camino de vuelta a Polanco fue el más largo que Alejandro había recorrido jamás. La tormenta ahora azotaba la Ciudad de México, el cielo compartiendo la turbulencia que dominaba sus pensamientos. Las palabras de Elena resonaban. Me están haciendo cosas terribles. ¿Sofía? ¿Su esposa? ¿La madre de su hija? ¿Sería posible que detrás de ese rostro angelical se escondiera una persona capaz de tales crueldades? Al llegar a casa, encontró a doña Carmen en la sala de estar. Valentina se había quedado dormida en su regazo después del llanto exhaustivo. ¿Cómo está la pobre muchacha?, susurró la anciana, acariciando los cabellos de la niña. Estable, pero muy débil, respondió Alejandro, omitiendo los detalles más perturbadores. Gracias por quedarse con... Valentina, doña Carmen. Yo me encargo ahora. La señora asintió, ayudando a transferir a la niña adormecida a los brazos de su padre. Antes de irse, tocó el brazo de Alejandro con un gesto maternal. «Sabe, don Alejandro, a veces observaba a Elena desde mi ventana, la que da a su jardín trasero. Siempre parecía asustada, mirando por encima del hombro, como quien teme ser descubierta». El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué notó, doña Carmen? Por favor, cualquier cosa que haya visto, por pequeña que sea, dígamela. La señora suspiró, acomodándose la bolsa en el hombro. La semana pasada la vi hurgando en el bote de la basura de la cocina, el que sacan para el camión. Sacó algo envuelto, parecía comida, y se lo comió allí mismo, de pie, rápidamente, como un animalito hambriento. Me pareció tan extraño, en una casa con tanto, pero no quise parecer una vieja entrometida. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. La imagen descrita era tan degradante, tan inhumana, que apenas podía asociarla con el ambiente lujoso de su mansión. Tras poner a Valentina en su cama, Alejandro cerró la puerta suavemente, respiró hondo y se arrodilló, mirando bajo la pequeña cama infantil. Al principio no vio nada, solo polvo y algunos juguetes perdidos. Pero al estirar el brazo hasta el fondo, sus dedos tocaron algo sólido. Lo sacó con cuidado. Era un cuaderno simple de pasta dura, color azul, de los que usan los estudiantes. En la primera página, con una letra pulcra y esmerada, estaba escrito: «Para cuando yo no esté aquí». La frase hizo que su corazón se helara. Se sentó en el suelo, recargado contra la pared, y comenzó a leer. 10 de marzo, primer día en esta casa. La familia parece agradable. El señor Garza apenas estuvo en la entrevista, estaba muy ocupado. Pero la señora Sofía me explicó todo. El sueldo es bueno, mejor de lo que esperaba, y la niña Valentina es un angelito. Creo que voy a ser feliz aquí. Las primeras páginas eran relatos cotidianos, observaciones sobre la rutina, pequeñas alegrías con Valentina. Pero aproximadamente 2 meses después de su llegada, el tono cambió drásticamente. 17 de mayo. Hoy la señora Sofía me gritó por primera vez. Rompí sin querer un jarrón de cristal mientras limpiaba. Dijo que era un recuerdo de familia y que costaba más de lo que yo ganaría en un año. Me lo descontó de mi salario. Me pareció injusto, pero necesito mucho este empleo.
Alejandro continuó pasando las páginas, cada entrada más perturbadora que la anterior. 30 de junio. La señora Sofía ahora revisa lo que como. Dijo que las empleadas no pueden comer la misma comida que los patrones, que estoy gastando demasiado. Hoy tiró mi almuerzo a la basura, dijo que olía a pobreza y que no quería comida de naca contaminando su cocina. Me quedé todo el día sin comer. 15 de julio. Hoy descubrí que la señora Sofía me ha estado descontando tasas de mi pago. Cuando le pregunté, dijo que era por el desgaste de los muebles y utensilios. Se llevó la mitad de mi salario. Ya no puedo enviar el dinero que le prometí a mi madre enferma en Oaxaca. 10 de agosto. Valentina me dio un pedazo de su pastel a escondidas hoy. Que Dios bendiga a esa niña. La señora Sofía lo descubrió. Me hizo limpiar el mismo baño 7 veces seguidas. Decía que seguía habiendo suciedad, suciedad que solo los ojos de gente fina pueden ver. A medida que las fechas avanzaban, la situación empeoraba exponencialmente. Las humillaciones se volvieron más frecuentes, más crueles. Sofía llamando a Elena ignorante, gata, oaxaqueña sucia y otros insultos impronunciables. Prohibiéndole usar el baño de visitas incluso cuando no había nadie, forzándola a trabajar con fiebre alta, encerrándola en el cuarto de servicio cuando cometía un error. Entonces, en una entrada de septiembre, surgió un nuevo personaje en aquel drama infernal. 20 de septiembre. El hermano de la señora Sofía, el señor Mateo, vino de visita hoy. La forma en que me mira me da escalofríos. Se lo mencioné a la señora Sofía y ella se rió. Dijo que no me sintiera tan importante, que hombres como su hermano no miran a sirvientas a menos que sea para divertirse un rato. El tono con el que lo dijo me dejó aterrorizada. El corazón de Alejandro se aceleró. Mateo, el hermano menor de Sofía, había sido contratado como chofer de la familia hacía unos 8 meses, aunque Alejandro raramente lo veía, pues generalmente era Sofía quien utilizaba sus servicios. Continuó leyendo, un sentido de urgencia creciendo en su interior. 15 de octubre. El señor Mateo me acorraló hoy en el cuarto de lavado. Dijo que yo era demasiado bonita para ser solo una empleada. Intentó tocarme, pero logré escapar cuando oí que Valentina me llamaba. Gracias a Dios por esa niña. No le conté nada a la señora Sofía. Sé que no me creería. Diría que lo estoy provocando. 27 de octubre. Sucedió de nuevo. El señor Mateo me siguió hasta mi cuarto. Esta vez fue más agresivo. Dijo que yo me estaba haciendo la difícil y que era solo cuestión de tiempo. Cuando intenté salir, bloqueó la puerta. Solo logré escapar prometiendo que lo pensaría. Estoy con tanto miedo que apenas puedo dormir. Alejandro sentía la sangre hervir en sus venas. Las páginas siguientes detallaban un cerco progresivo, un depredador rodeando a su presa. Y entonces, una entrada que lo hizo palidecer, el aire abandonando sus pulmones. 18 de noviembre. No puedo escribir sobre lo que pasó hoy. No tengo fuerzas, pero necesito registrarlo. El señor Mateo me forzó. Aprovechó que todos habían salido. La señora Sofía llevó a Valentina a una fiesta infantil. Él dijo que tenía el día libre, pero se quedó esperándome. Nadie me va a creer. ¿A quién le creerán? ¿A una empleada pobre o al hermano de la patrona? Eso fue lo que me dijo antes de salir de mi cuarto, riéndose. Lágrimas de pura rabia e impotencia corrían por el rostro de Alejandro. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que tales atrocidades sucedieran bajo su propio techo? Las entradas siguientes relataban la desesperación creciente de Elena al descubrir el embarazo, su pavor al contarle a Mateo, quien la amenazó de muerte si revelaba a cualquier persona que el bebé era de él. 10 de enero. La señora Sofía descubrió lo del bebé. No sé cómo. Me llamó zorra y vagabunda. Dijo que yo había planeado todo para dar el golpe de la panza al chofer de la familia. Cuando intenté explicarle lo que realmente pasó, se rió en mi cara y dijo,
que las empleadas siempre intentan seducir a los hombres de la casa. La lectura continuó, revelando un infierno progresivo. Dijo que si le contaba cualquier cosa al señor Garza, me denunciaría por robo y destruiría mi reputación para que nunca más consiguiera empleo. Y peor, amenazó con hacerle daño a mi madre en Oaxaca. Sofía había comenzado a sabotear activamente las comidas de Elena, prohibiéndole explícitamente alimentarse con la comida de la casa, revisando sus cosas para asegurarse de que no trajera alimentos de fuera. Fue entonces cuando Elena comenzó a comer de la basura, a esconder las galletas que Valentina le daba. Y entonces, las entradas más recientes que hicieron a Alejandro temblar de horror. 9 de febrero. Hoy vi a la señora Sofía poniendo algo en mi botella de agua, la botella que siempre tengo en la cocina. Estaba triturando unas pastillas blancas y mezclando el polvo en el agua. Ella no se dio cuenta de que la vi desde el reflejo de la ventana. Tiré el agua en cuanto salió, pero estoy aterrada. ¿Por qué haría eso? ¿Acaso quiere...? 12 de febrero. Estoy desmayándome con frecuencia. No puedo retener ningún alimento en el estómago. La señora Sofía sonríe cuando me ve así. Creo que está intentando que pierda al bebé, o algo peor. Empecé a beber agua solo de la llave del jardín, cuando nadie me mira. 20 de febrero. Valentina es mi única aliada en esta casa. Me trae galletas escondidas de su mamá. Me abraza cuando estoy triste. Tengo miedo por ella. También, ¿qué tipo de persona está siendo criada por esa mujer? Hoy decidí esconder este diario debajo de su cama. Es el único lugar donde la señora Sofía nunca buscaría. Odia el desorden de los juguetes. La última entrada era del día anterior, 25 de febrero. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar. Estoy tan débil que apenas puedo mantenerme de pie. Tengo miedo de dormir y no despertar. Si algo me pasa, espero que este diario y las grabaciones lleguen al señor Garza. Él parece ser un buen hombre, solo ciego a lo que sucede en su propia casa. Dios me perdone por no haber sido más fuerte. Alejandro cerró el diario, sus manos temblando, el rostro mojado de lágrimas. Una mezcla de rabia, culpa y desesperación lo consumía. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo no percibió el sufrimiento silencioso que ocurría mientras él pasaba días enteros fuera, dedicado a sus negocios? Se levantó con determinación. Necesitaba encontrar las cámaras. En el cuarto de Valentina examinó cada peluche hasta encontrar un conejo blanco grande con un pequeño compartimento de velcro escondido en la espalda. Dentro, una microcámara y una tarjeta de memoria. Corrió a la sala, localizó la planta artificial mencionada, una costilla de Adán falsa junto al aparador. La cámara estaba estratégicamente posicionada entre las hojas. Finalmente, el portarretrato del pasillo. Una foto de la familia sonriente en su último viaje a Cancún. ¡Qué ironía tan amarga! Con las 3 tarjetas de memoria en la mano, Alejandro fue a su estudio y las conectó a su computadora portátil. Las imágenes eran nítidas, con una calidad de audio sorprendentemente buena. Comenzó a ver fragmentos aleatorios de las grabaciones de la última semana. En el primer video, vio a Sofía en la cocina, sola. Con la parte trasera de una cuchara, trituraba metódicamente varias pastillas sobre una tabla de cortar y luego vertía el polvo blanco en la botella de agua que tenía una etiqueta que decía Elena. La sonrisa en el rostro de su esposa. Mientras lo hacía era perturbadora, una mezcla de placer y maldad calculada, como si estuviera preparando una receta. En otra grabación, de la cámara del pasillo, se veía a Mateo entrando sigilosamente al cuarto de servicio de Elena, que estaba fuera de cámara. Se oía la voz de Elena débil, implorando que saliera. Y luego la voz de Mateo, clara y cruel. «Nadie te va a creer, estúpida. Eres una gata. Más te vale que te calles si no quieres que te vaya peor a ti y a tu familia en tu pueblo». Una tercera filmación,
de la cámara de la sala, mostraba a Sofía arrancándole un sándwich de las manos a Elena, que intentaba comer rápidamente. ¿Qué crees que haces? ¿Acaso mereces comer nuestra comida? Eres paga para servir, no para servirte. Y luego lo arrojó al bote de basura. Escena tras escena, revelación tras revelación, el mundo de Alejandro se desmoronaba. Justo cuando terminaba de ver la última grabación, su celular sonó, haciéndolo saltar de la silla. Era el hospital. Señor Garza, habla la doctora Herrera. La paciente Elena Sánchez tuvo una recaída, sufrió una arritmia cardíaca severa. Logramos estabilizarla, pero su condición es muy precaria. Necesitamos que venga al hospital de inmediato. Hay decisiones importantes que deben tomarse. El tono grave de la doctora hizo que Alejandro sintiera como si una mano helada le apretara el corazón. Estoy yendo ahora mismo. Colgó el teléfono e inmediatamente oyó el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose. Voces en el vestíbulo. Eran Sofía y Mateo. Habían regresado. Por un momento, Alejandro consideró bajar y confrontarlos allí mismo, descargar toda su furia acumulada. Pero la llamada del hospital lo hizo reconsiderar. Elena lo necesitaba. Su vida y la del bebé pendían de un hilo. Con movimientos rápidos y silenciosos, copió todos los archivos de las cámaras a un disco duro externo, guardó el disco y el diario en su maletín. Respiró fundo, intentando componer una expresión neutral, aunque sentía que el veneno corría por sus propias venas, y bajó las escaleras. Sofía estaba en el vestíbulo, quitándose su abrigo de diseñador, mojado por la lluvia. Mateo estaba a su lado, las llaves del coche aún en la mano. Al ver a Alejandro, la sonrisa de Sofía se congeló. «Amor, ¿qué haces en casa a esta hora? Creí que tenías esa cena con los asiáticos». Alejandro tragó la bilis que subía por su garganta. Aquella mujer que llamaba esposa había sistemáticamente torturado a una persona bajo sus cuidados. Había intentado destruir no una, sino 2 vidas, considerando al bebé. Tuve que volver más temprano. Elena se puso mal, muy mal. Está en el hospital. El rostro de Sofía no demostró sorpresa ni preocupación, solo una leve incomodidad, como quien es interrumpido por un inconveniente menor. Oh, cielos. Espero que no sea nada grave. Su voz era un estudio de indiferencia. Esa niña siempre fue tan frágil. Probablemente solo sea un drama para llamar la atención. Siempre quieren algo. Mateo permanecía en silencio, pero Alejandro notó el ligero palidecer de su rostro, sus ojos evitando los de él. «Tengo que volver al hospital ahora. La doctora acaba de llamar. Es una emergencia». Sofía bufó. «¿Ahora? Pero acabamos de llegar y ya es muy tarde. Estoy agotada del spa». «Es una emergencia, Sofía», gritó él, incapaz de mantener la calma. «Quédense con Valentina. Está durmiendo». Sin esperar respuesta, tomó las llaves de su propio coche y salió por la puerta, sin mirar atrás. En el hospital, la doctora Herrera lo recibió con rostro sombrío. «Señor Garza, la arritmia fue causada por un desbalance electrolítico extremo, exacerbado por algo más. Los análisis toxicológicos preliminares arrojaron positivo para un beta bloqueador, un medicamento para la presión arterial alta en dosis significativas». Alejandro abrió su maletín. «Doctora, encontré esto. Es su diario. ¿Y esto?». Le mostró el video de Sofía en la cocina. Los ojos de la doctora se abrieron de par en par. «Dios mío, esto no es negligencia. Esto es intento de homicidio. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo». «Lo haré», dijo Alejandro. «Pero primero, ¿cómo está ella? Está sedada. Su corazón está débil. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesita entender que el pronóstico es reservado». Alejandro pasó la noche en una sala de espera del hospital, haciendo llamadas. La primera fue a Javier Mendoza, su abogado personal y amigo de confianza. Despertó al abogado a las 2 de la mañana. «Javier,
Necesito que vengas al Hospital Español ahora. Y necesito que llames a la mejor abogada criminalista que conozcas en México. Cuando Javier llegó y vio las pruebas, su rostro se endureció. Alejandro, esto es monstruoso. Esta mujer, Sofía, es una psicópata. Y su hermano. Llamaron a la licenciada Laura Morales, una ex fiscal conocida por su dureza. A las 4 de la mañana, estaban los tres en una sala de conferencias del hospital planeando el siguiente movimiento. A las 6 de la mañana, su celular sonó. Era del hospital. Señor Garza, la paciente Elena Sánchez está despertando. Está preguntando por usted. Alejandro corrió al cuarto. Elena estaba débil, pero sus ojos estaban claros. Señor, ¿encontró? Sí, Elena, lo encontré. Vi las grabaciones, leí el diario, sé toda la verdad. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Elena. Yo no quería causarle problemas. No, Elena, la interrumpió él, su voz quebrada. Soy yo quien debe pedirte perdón. Yo te fallé. Debería haberme dado cuenta. Lo que Sofía y Mateo hicieron es imperdonable, y te juro que van a pagar por esto. Ella bajó la mirada. Nadie me va a creer. Soy solo la empleada. Pero tenemos pruebas, Elena, dijo él apretando su mano. El diario, las grabaciones, los análisis del hospital. Y yo te creo. Yo estaré a tu lado en cada paso de este proceso. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿No me va a despedir? La pregunta partió el corazón de Alejandro. Incluso después de todo, aún temía perder su empleo. Elena, nunca más tendrás que preocuparte por dinero o empleo. Voy a asegurar que tengas todo lo que necesites. El mejor tratamiento médico, un lugar seguro donde vivir, apoyo legal. Y quiero que sepas, siempre serás bienvenida en la vida de Valentina. Ella te adora. Y entonces él hizo la pregunta que más temía. El bebé, Elena, el diario, Mateo. Ella cerró los ojos, asintiendo, su rostro contorsionado por el dolor de ese recuerdo. La decisión sobre el bebé es solo tuya. Sea cual sea, yo te apoyaré. A las 8 de la mañana, Alejandro, Javier Mendoza y la licenciada Morales estaban en la Fiscalía General de Justicia. Presentaron el disco duro con las grabaciones, el diario y el informe toxicológico preliminar del hospital. El comandante Ortiz, un hombre curtido, vio los videos en silencio, su rostro endureciéndose con cada escena. En 20 años de carrera, creí haberlo visto todo. La crueldad humana en las altas esferas no deja de sorprenderme, dijo. Obtendremos una orden de arresto para ambos y una orden de protección para usted y la víctima, y necesitamos sacar a su hija de esa casa inmediatamente. Iremos con usted. A las 11 de la mañana, 2 patrullas de la Policía de Investigación estacionaron silenciosamente frente a la mansión de Polanco. Alejandro, acompañado por la licenciada Morales y 2 oficiales, tocó el timbre. Sofía abrió la puerta, vestida con una bata de seda, luciendo confundida. Alejandro, ¿qué significa esto? ¿Por qué traes policías a mí? Su voz se cortó cuando vio la expresión de él. Sofía, estás bajo arresto por el intento de homicidio de Elena Sánchez, dijo el comandante Ortiz. El rostro de Sofía palideció, luego se tiñó de rojo. ¿Qué? Esto es absurdo. Es una mentira de esa gata. Alejandro, diles. Yo vi las grabaciones, Sofía, dijo él, su voz muerta, vacía de toda emoción. Vi las pastillas, vi el agua. La comprensión golpeó a Sofía. Tú, siseó, tú te estabas acostando con ella. Y ahora quieres deshacerte de mí, no te saldrás con la tuya. Comenzó a gritar, pero los oficiales la esposaron. En ese momento, Mateo bajó las escaleras con una maleta. Jefe, ¿qué pasa? Mateo, usted también está detenido por agresión sexual y complicidad, dijo el oficial. El pánico se apoderó de él e intentó correr, pero fue sometido. En medio del caos, Valentina apareció en las escaleras, llorando. «Papi,
¿Qué pasa? ¿Por qué esos señores se llevan a mami? Alejandro corrió, la tomó en brazos, protegiendo su rostro del espectáculo. Nos vamos de aquí, princesa. Todo va a estar bien. Los siguientes meses fueron un infierno mediático y legal. Sofía contrató a los abogados más caros y agresivos de México, iniciando una campaña de difamación. Dio entrevistas exclusivas desde la cárcel, alegando que Alejandro era un esposo abusivo, que él tenía una aventura con la niñera y que él y Elena habían fabricado toda la evidencia para quitarle su fortuna. Por un momento, la opinión pública se dividió, pero la licenciada Morales contraatacó. En una audiencia preliminar mostró las pruebas. Los videos claros de Sofía envenenando el agua y las grabaciones de audio de Mateo amenazando a Elena. El golpe final vino de Mateo. Enfrentado a las pruebas de ADN que confirmaban su paternidad del bebé de Elena y a las grabaciones de sus amenazas, su defensa se desmoronó. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, una delación premiada. Confesaría todo a cambio de una sentencia reducida. Testificó contra su propia hermana. Detalló cómo Sofía lo había animado a divertirse con Elena y cómo, cuando descubrió el embarazo, Sofía entró en pánico y comenzó el plan para deshacerse del problema, lentamente, haciendo que pareciera una complicación del embarazo o un suicidio. La marea cambió por completo. El día del juicio final, la sala estaba repleta. Elena, ahora con 7 meses de embarazo, subió al estrado. Con una dignidad y una fuerza que asombraron a todos, relató cada humillación, cada acto de crueldad, cada amenaza. Miró directamente a Sofía, que la fulminaba con la mirada. Yo instalé las cámaras porque sabía que nadie creería mi palabra contra la de ella. Sabía que el mundo cree más a una mujer rica y hermosa de Polanco que a una empleada de Oaxaca. Pero la verdad, no le importa el dinero. Su testimonio fue devastador. Cuando el abogado de Sofía intentó acusarla de seducir a Mateo, Elena respondió con calma. ¿Usted cree que alguna mujer disfrutaría de un acto tan violento? ¿Usted cree que yo pondría en riesgo mi vida y la de mi bebé por un dinero que nunca vi? El veredicto fue rápido. Mateo, gracias a su confesión, fue condenado a 8 años de prisión por agresión sexual y complicidad. Sofía fue declarada culpable de intento de homicidio calificado, tortura y abuso. El juez, visiblemente afectado, le dio la sentencia máxima, 12 años de reclusión en régimen cerrado. Además, le ordenó pagar una indemnización millonaria a Elena por daños morales y físicos. Cuando se la llevaban, Sofía miró a Alejandro por última vez, sus ojos llenos de un odio puro. «Te arrepentirás de esto, Alejandro. Me oíste, te pudrirás». Pero Alejandro ya no la escuchaba. Solo miraba a Elena, que lloraba silenciosamente, finalmente liberada del yugo de sus abusadores. 2 años después, la pastelería Valentina, en el corazón del barrio de Condesa, estaba llena de clientes. El aroma a pan fresco y chocolate caliente llenaba el local acogedor. Detrás del mostrador, Elena, ahora una empresaria segura y sonriente, supervisaba los pedidos. Su vida se había transformado. Con el dinero de la indemnización y el apoyo de Alejandro, había estudiado repostería y había abierto el negocio de sus sueños. La campanilla de la puerta sonó. «¡Mamá!», gritó un niño pequeño de poco más de 1 año, corriendo torpemente hacia ella. «Javier, mi amor», dijo Elena, levantándolo en brazos. Detrás del niño entró Alejandro, llevando a Valentina, ahora de 5 años, sobre sus hombros. «El payaso fue increíble, mamá», exclamó la niña. Valentina había comenzado a llamar mamá a Elena por voluntad propia, un proceso que había sanado heridas profundas en ambas. Alejandro se acercó a Elena y la besó suavemente. Se habían casado 1 año atrás, en una ceremonia íntima en Oaxaca. Habían descubierto, entre las cenizas del desastre,
un respeto mutuo que se transformó en amor. Alejandro había adoptado legalmente a Javier como su propio hijo, dándole su apellido. Habían formado una nueva familia, no basada en la sangre, sino en la elección y la superación. Mientras Valentina y Javier comían un brigadeiro, especialidad de Elena, Alejandro la abrazó por la cintura. «Te ves feliz», le susurró. Elena se recargó en él, mirando a los niños reír. «Lo soy, más de lo que jamás imaginé posible». Habían pasado por el infierno, pero habían salido del otro lado, más fuertes. La mansión de Polanco había sido vendida, sus fantasmas desterrados. Ahora vivían en una casa luminosa en Coyoacán. De las cenizas de la traición y la crueldad, habían construido un hogar basado en la verdad, el respeto y un amor que había demostrado ser más fuerte que el odio más oscuro.